El problema nos dice que demostremos que si las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo son todos números enteros, una de ellas debe ser forzosamente un múltiplo de 5. En un triángulo rectángulo sabemos que la hipotenusa, si la llamamos A al cuadrado, pues es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto es lo que se llama un triplete pitagórico, números pitagóricos, y se consiguen a partir de dos números primos, con tal de que sean distintos, no tienen que cumplir ninguna otra condición, y el número A es la suma de los cuadrados. El número B es la diferencia de esos mismos cuadrados y el número C es el doble de uno por el otro. Podéis comprobarlo que si eleváis al cuadrado esto y esto nos dará que son iguales la suma de los cuadrados. Tengo otro vídeo donde lo hago con un poco más de detalle. Pero bueno, esto es lo que tenemos que saber. Entonces, cuando P o Q es múltiplo de 5, o sea, si P o Q es múltiplo de 5, entonces siempre el C será múltiplo de 5, ¿no? Porque al ser 2 por P y por Q, pues entonces C siempre es múltiplo de 5 y cumplirá lo que me dicen, que uno de ellos lo es. Lo que tengo que demostrar es si P y Q no son múltiplos de 5, que también se cumple. Si P distinto de múltiplo de 5 y Q distinto de múltiplo de 5, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues, ¿cómo digo que un número no es un múltiplo de 5? P. Pues porque sea un número entero, 5, voy a llamar por ejemplo R, 5R más 1 ya no es múltiplo de 5. 5R más 2, siendo R un número entero, claro. 5R más 3 y 5R más 4. Y para Q exactamente igual, que la Q sea uno de estos cuatro casos. 5T más 1, siendo T número entero, 5T más 2, 5T más 3, 5T más 4. Siempre podremos conseguir, haciendo todas las combinaciones de uno y el otro, o bien este o bien este, y siempre será múltiplo de 5. Voy a empezar a hacerlo, o sea, voy a poner aquí R y T pertenecen a los números naturales. Bueno, cuando en lo que se le añade a R o a T es un 1, un 1, un 2, un 2, un 3, o sea, son iguales, veréis cómo se consigue con la diferencia. Por ejemplo, voy a hacerlo pues con este y con este, ¿no? Un 2 y un 2. Pues si yo hago 5R más 2 al cuadrado menos 5T más 2 al cuadrado, pues sabemos que esto es igual a la suma por la diferencia. O sea, 5R más 2 más 5T más 2, esto es la suma, y ahora por la diferencia. 5R más 2 menos 5T menos 2. ¿Veis? Como son iguales, siempre se van a anular. Lo he hecho con los 2, pero igual lo podía haber hecho con los 3 o con los 4, etc. Entonces, esto ya es múltiplo de 5. Bien, ¿qué ocurre si, por ejemplo, combinamos el 5R3 con el 1, ¿no? Pues habrá dos casos, que haya hacer suma, o sea que se consiga el número A o se consiga el número B. Voy a hacer, por ejemplo, 5R más 3 con el 2. Sí, eso, con el 2. Vale, pues esto voy a intentar que sea la. Veréis que no lo conseguiré. Esto más
Vamos a ver si el A lo puede ser. Pues 5, mejor dicho, 25r cuadrado más 9 más doble producto son 30r. Y ahora más, hago el desarrollo del otro cuadrado, 25t cuadrado más 4 y más doble producto 20t. Son todos múltiplos de 5, pero estos dos números son los que pueden ser o no pueden ser múltiplos de 5. El 25 lo es, 30 lo es, 25, etc. ¿Qué pasa si al sumar 9 con 4 ya no es múltiplo de 5? Por lo tanto, no podríamos sacar factor común 5. Bueno, pues en ese caso esto no nos valdría. Pues en ese caso cambiaría y en lugar de buscar el número A, buscaría el número B. Veréis cómo el número B sí que sale. Siempre es uno de los dos. O es la suma de cuadrados o es la resta de cuadrados. Como la suma de cuadrados no ha valido, pues voy a hacer la resta de cuadrados. Resta de cuadrados, suma por diferencia. 5r más 3 más 5t más 2, ya lo tengo, 3 y 2, 5, por diferencia. 5r más 3 menos 5t menos 2. Esto es múltiplo de 5 porque 3 y 2 son 5. Por lo tanto, si esto es múltiplo de 5, aunque esto no lo sea, ya lo es. Es decir, siempre podéis hacer con todas las combinaciones o buscar el número A con suma de cuadrados o buscar el número B con diferencia de cuadrados. He hecho todos los casos y sería este cuadro. Es decir, cuando la P y la Q son iguales, lo que hemos dicho al principio, siempre la diferencia me va a dar múltiplo de 5. Y cuando la suma de los cuadrados, veis, por ejemplo, en este caso, tomamos este y tomamos este, ¿no? La suma de los cuadrados, esto es 16 y el 1 al cuadrado es 1, 16 1 es 17, no me vale, pues entonces hago la diferencia. La diferencia es este, aquí lo hago al revés para que no salga negativo, ¿no? Y aquí las sumas. Siempre conseguiré que sea múltiplo de 5.